A los 37 años de edad, siendo un artesano dedicado a la sastrería, contrajo matrimonio con Ana Salazar, de 24 años de edad, cuya familia era propietaria del rancho Salazar de Xochimilco. 3 años más tarde, en 1842, nació su único hijo varón, quien llevó por nombre Manuel Malpica Salazar. En 1862 nació su única hermana, quien llevó por nombre Rosa Malpica Salazar, la cual en 1898, teniendo el mismo oficio del padre, costurero, contrajo matrimonio con otro miembro de la familia Salazar, clara reminiscencia de costumbres señoriales imperantes entre los terratenientes de aquellos tiempos. En 1879, don Manuel Malpica Salazar, a los 37 años, era administrador de la hacienda La Sabana, de Atlixco. Ese año contrajo matrimonio por bienes separados con Jovita Secollado Manjarres, una de las 2 hijas de doña Perfecta Manjarres, viuda de Collado, propietaria de la hacienda de Santa Teresa, la segunda más extensa de las 5 haciendas existentes en el municipio de Xochimilco. Debido a ello, don Manuel Malpica, hasta la muerte de doña Perfecta Manjarres, acaecida en 1910, se convirtió en arrendatario de la hacienda de Santa Teresa bajo la razón social de Manuel Malpica y sucesores. En aquella época, la expropiación de las comunidades nativas solo había creado una clase de grandes terratenientes y no capitalistas. Fue el arrendatario quien, pagando al terrateniente su renta en dinero, explotó su propio capital, empleando fundamentalmente campesinos y obreros asalariados. En mayor o menor medida, las posesiones de estos arrendatarios eran semifeudos en los que tenían jurisdicción propia sobre sus trabajadores. Es fácil imaginar cuánta sería la opresión de los trabajadores bajo estos pequeños señores. De por sí, en la hacienda, el despojo de las tierras comunales permitió al arrendatario aumentar su ganado, y éste le suministró más abono para incrementar la productividad de sus tierras. Por otro lado, como el contrato de arrendamiento era a largo plazo, el alza incesante de los precios de la leche y de la harina, de todos los productos agroindustriales, vino a aumentar el capital del arrendatario, mientras que la renta que debía pagar no aumentaba. De este modo se enriquecía al mismo tiempo a costa de la explotación de los jornaleros y del terrateniente. Nada tiene de extraño que a principios del presente siglo México contara con una clase de ricos arrendatarios verdaderamente capitalistas. En cuanto a las fuerzas productivas en Xochimilco, existían los llamados manantiales de Amezaque, Temazcalaque y Tecomala, que daba origen al río César o Matadero. También había un jagüey situado al noroeste de la hacienda de Santa Teresa, el cual almacenaba gran cantidad de agua. Mediante la construcción de un sistema de acequias, estas aguas pudieron ser llevadas para regar gran parte de los terrenos de la hacienda de Santa Teresa. De este modo, la hacienda de Santa Teresa llegó a sumar 1,264 hectáreas, de las cuales 311 eran cerriles, 396 de temporal y 557 hectáreas de riego, sin considerar la hacienda de Santa Catarina, Huilotepec, que pertenecía a la compañía de papel San Rafael, que tenía 5,282 hectáreas, principalmente de bosques. Siguiente. Las dimensiones de la hacienda de Santa Teresa superaban por mucho a las del resto, que eran las siguientes: Rancho Salazar, 484 hectáreas, Santa Rosa, 411 hectáreas, Tapia, 307 hectáreas. Siguiente, por favor. Malpica arrendaba 336 hectáreas de riego que cultivaba utilizando 10 mulas para 9 arados de madera, 24 bueyes fijos para 12 arados de fierro marca
lana. Contaba además con 2 carros y una trilladora marca Reina. Todos estos medios de trabajo eran manejados por 77 jornaleros, 15 de ellos, 20%, eran nativos vigorosos, 40 jornaleros eran casados, su edad máxima era edad de 50 años y la mínima de 10, con media de 23 años. Con estos elementos de trabajo cultivaban aguacate, flores, cacahuate, salvado, frijol, alfalfa, maíz y principalmente trigo. De la alfalfa y la paja del trigo obtenían forrajes para vender y alimentar a su propio ganado, que consistía en borregos, chivos, cerdos, caballos, toros y 55 cabezas de ganado vacuno, cuya leche constituía uno de los 4 productos industriales de la hacienda. Las ganancias de la hacienda les permitieron diversificar sus inversiones. Compraron varias fincas urbanas en Tochimilco, en Atlixco y en Puebla. En la finca de Tochimilco, esa imagen corresponde a la finca de su servidor, pero no era de ellos, no es la que está en cuestión ahorita. Compraron varias fincas urbanas en Tochimilco, En la finca de Tochimilco instalaron una sucursal de sus oficinas y un escritorio en el que realizaban impresiones. En lo que concierne a las relaciones de producción, la hacienda recibía rentas de terrasgueros, que eran simples campesinos. Por otro lado, aquellos trabajadores serviles a los que se les pagaba por una parte de sus ingresos con maíz racionado en la tienda de raya y cuyas deudas oscilaban entre 374 pesos y 690 pesos, eran solo 24, mientras que la gran mayoría, 53 trabajadores, eran trabajadores agrícolas asalariados propiamente dichos. Si esto no prueba que por sobre la existencia de relaciones de producciones serviles en las haciendas porfirianas tochimilquenses predominaban las relaciones de producción capitalistas, atendamos entonces a sus industrias propiamente dichas. El 1 de noviembre de 1904, Moisés Malpica, segundo hijo de don Manuel, solicitó al ayuntamiento de Tochimilco, el que se encontraba en manos de su familia, una concesión para aprovechar la fuerza motriz de las aguas del Jagüey del Calvario, que pertenecían al ayuntamiento y servían para regar terrenos de varios propietarios. Naturalmente, la concesión fue otorgada por 310 pesos anuales pagados por adelantado. 8 meses más tarde se terminaron las obras. El 29 de junio de 1905, en la hacienda de Santa Teresa se echaron a andar 2 molinos, uno de maíz comprado a la Compañía Industrial de Atlixco S.A. y otra de harina de trigo, y una fábrica de fideos y tallarines de harina de trigo que también rentaban. En lo que respecta a su fábrica más importante, el molino de trigo de San Lucas Colotzingo, este era un moderno molino de cilindros cuya maquinaria era movida principalmente con 25 caballos de fuerza hidráulica propia y por la energía motriz de un transformador de la Compañía Mexicana de Electricidad S.A. AEG de Berlín, de 123 caballos de fuerza que rentaban a Ramón Gavito y compañía, propietarios de la fábrica textil La Carolina de Atlixco. El aceite para la maquinaria del molino la compraban a la compañía de petróleo El Águila y a la Water Pierce Oil Company. Esta fotografía en especial es algo que a mí, mi corazoncito, me late mucho, porque esto era lo que, ahí es donde estaba el molino de Colotzingo, donde estaba el molino de trigo, y obviamente el sismo del 2017 lo dañó, se ha caído casi la mitad de ese cilindro, y también la otra construcción está en graves daños. El molino de trigo de San Lucas Colotzingo producía anualmente 1.150.000 kilogramos de harina de trigo, que tenían un valor de 18.975 pesos.
En esta hacienda, las relaciones de producción capitalistas son evidentes. Parte del capital, dinero, lo obtenían hipotecando la hacienda, pero la mayoría de su capital provenía de las relaciones de su capital industrial con el capital bancario del Banco Oriental de México, del Banco Nacional y del Banco Mercantil de Veracruz y del Canadian Bank, al cual compraban fuertes cantidades de dólares para especular. Del Banco Español Refaccionario y del London Lancashire, a estos últimos compraron pólizas de seguro contra incendio del molino de Colotzino. Esto es una ermita que afortunadamente sigue de pie, pero sigue ahí en el molino. Adelante, Jorge, por favor. Este es el casco que sigue de pie. Por otro lado, como la capacidad de consumo del molino de trigo era muy superior a la producción triguera de la hacienda, con el financiamiento compraban el trigo faltante y adquirían de la compañía de Yute de Orizaba, Veracruz, los costales para empacar la harina. Para la venta de sus productos, principalmente harina, fideos, tallarines, etc., pagaban el flete de un carro de ferrocarril en el que los enviaban a sus sucursales localizadas en Matamoros y Atlisco, las cuales las distribuían a las haciendas cañeras, a las fábricas textiles y a particulares. Para comercializar su producción, la hacienda contrataba con un conjunto de empleados a sueldo, entre ellos un tenedor de libros. Además existían otros empleados que eran agentes vendedores de las harinas, a quienes se pagaba por comisión. Por lo que toca a los trabajadores directos del molino, estos eran 8 obreros propiamente dichos, 4 varones y 4 molineras, cuyos salarios diarios eran de 2 pesos y de 1 peso. El siguiente mapa, que lo vamos a presentar el día jueves en la finca, es un mapa que a escala marca todas las rutas de ferrocarril en el estado de Puebla. Entonces, los que gusten acompañarnos, lo imprimimos en un tamaño de 90 centímetros de altura por más o menos 60 centímetros. O sea, claramente vamos a poder ver todas las redes de ferrocarril que existían en el estado de Puebla. Siguiente, por favor. Esto es nuevamente lo que era el trigo de harina, la fábrica, el molino de trigo. Esto es, hace un rato hablaban de pirataje. A mí algo que no me incomodaría que mis fotografías viajaran por internet. Lo que me preocupa es que empiecen a quitarle, digamos que los nombres de cómo son los ferrocarriles. Si ustedes ven esta foto en imagen, hay mucha gente que ya le borró todo esto. Entonces le está quitando realmente un valor histórico, ¿sí? Gente de, no decimos dónde, decía, no, es que ese ferrocarril no es de Xochimilco, aquí dice que es el tren de Xochimilco. Creo que no es el momento, y eso es parte de la investigación que nos corresponde, como lo comentábamos la ingeniera y un servidor, de que nos toca a nosotros ver el tramo que va de Metepec hasta Xochimilco. Es un tramo muy interesante, vivió, como todos los tramos ferrocarrileros, pues sus leyendas, y si el Dios no dispone otra cosa, ese jueves va a estar el cronista de Metepec, y es el que nos podrá deleitar con sus pláticas sobre este tramo. Esta imagen que sigue es un vagón. La doctora Liz Zelaya lo comentaba en corto, que el ferrocarril de Xochimilco, dado que había hacendados, viajaban cómodamente o seguramente en este tipo de vagones y llegaban hasta Santa Catarina, Cuilotepec. Siguiente. Esta cosa es, y le digo cosa, hace un rato Memo dijo que Xochimilco era un monstruo, pues este puente es un monstruo. Tiene una base del piso hacia arriba de 40 metros de altura. No sé un edificio de cuántos pisos, pero es algo, si se dan cuenta, ahí se ve la persona en escala, pueden ver a una persona, y el puente sigue intacto. Obviamente, pues las comunidades no han respetado y llenan esos espacios de basura.
los agarran como contenedores, y yo creo que esa es la función que tendríamos que tener nosotros como comunidad, de pedirles a los presidentes auxiliares, a las autoridades municipales, que estos atractivos turísticos, culturales, son digamos, el pasado histórico de un Xochimilco, pues sí industrial, porque sí fue industrial el virreinato de Xochimilco. Siguiente, por favor. Esta es una recreación. Nuestra finca también es escenario para fotografías de este estilo, y aquí recrean una cantina, obviamente, con estos señores que podríamos decir hacendados. Siguiente, esto es un mapa del tramo que llega hasta Xochimilco, hasta Santa Catarina. Siguiente, Dios. Este es no logro ver hacia dónde viene orientado. Este sigue hasta aquí de los amigos del tramo olvidado, y dice tramo entre Atlixco y Xochimilco, pero lo que no sé si va de bajada o va de subida, porque se ve interesante. Disney, obviamente, también tiene aquí su presencia, una recreación muy ilustrativa, ¿no? Pero yo creo, de hecho, más tarde, le comentaba a mi amigo y socio, el arquitecto Cepeda, que quiero que conozcan San Rafael, porque esto es San Rafael también. O sea, qué bueno que se conservan esos edificios. Uno llega y se siente la fuerza de lo que fue esa poderosa fábrica de papel, San Rafael. Siguiente, por favor. Esta otra foto, que por ahí la han ponido también en disputa, alguien de aquí abajo le puso una marca de agua que dice Archivo John, algo así, o Lenny, algo así. Pero lo que me gusta es que respetó la parte de abajo de la fotografía. Dice Ferrocarril San Rafael de Atlixco, Popocatépetl y el bosque de San Catalina. El bosque de Santa Catalina es lo mismo de la hacienda de Santa Catarina en Xochimilco. O sea, yo lo que aquí veo es que Xochimilco no aparece. O sea, les dan crédito y lo dejan así como que son de Santa Catalina. Si yo le preguntara, ¿ustedes son de Santa Catalina? A lo mejor si dicen San Rafael, ya lo ubico. Pero aún así yo no ubicaba que San Rafael era parte del Estado de México, créanme. Hasta que me di la oportunidad, hasta que nos invitaron a conocer ahora de este lado de la montaña, es como uno va identificando los lugares que son pues, parte de nuestra historia, ¿no? Y ya por último, esta otra imagen que también, mis respetos para el archivo de John Levy, igual respeta, esta es otra vista del volcán y es igualmente de Santa Catarina. Si no tuvieran si tienen alguna pregunta, perdón, trataré de hacerlo un poco rápido porque también yo creo que la historia a veces cansa, ¿no? Y a mí me queda claro que pues es mi tierra y yo me apasiono. Y seguramente las personas que no son de este lugar, a ver de qué hablan, ¿no? Pero bueno, si hubiera alguna pregunta, adelante, si no, pues vámonos ya a comer a San Rafael. Gracias. Bueno, por último, pero no menos importante, contamos con la participación del capitán Agustín Álvaro Aguilera, presidente de la Asociación Civil Tren Águila Azteca, y el ingeniero Carlos González Torres, quien además de pertenecer a dicha asociación, también es coadyuvante en el Grupo de Investigación y Preservación Ferroviaria Ferroaficionados División Puebla. Ellos nos presentan el tema Atlixco, los ferrocarriles y alrededores. Muy buenas tardes a todos. El día de hoy les voy a hablar un poco de Atlixco y el contexto ferroviario que hay de esta locación. Y bueno, les traigo aquí algunos datos interesantes. Les platico un poco. Yo vengo aquí acompañado con el doctor Helmut Schneider, el primer investigador del ferrocarril San Rafael Atlixco. Nosotros como grupo nos dedicamos a buscar trenes donde pasan, nos dedicamos a ir a hacer levantamientos a lugares donde pasó el tren y ahorita ya no.
Entre tantas labores, la Asociación Civil Tren Águila Azteca tiene un origen desde 2001, gracias al capitán Agustín Álvaro Aguilera, que lamentablemente no pudo venir hoy. Y pues hacemos todo este tipo también de cuestiones de tener documentación, de tener encuentros y pues dar a conocer un poco el mundo ferroviario. Y bueno, pues les presento algunos comentarios interesantes sobre Atlixco. Bueno, creo que muchos hablan del ferrocarril San Rafael a Atlixco, pero es importante también hablar de Atlixco. Como tal, aquí tenemos una vista de dónde está Catzingo, dónde está Atlixco. De este lado sale Puebla. En un segundito, aquí tengo unas notas. Si no mal recuerdo, Atlixco está a 32 kilómetros de Puebla. Significa lugar del Valle del Agua. Fue fundado el 22 de diciembre de 1579. Tiene un clima magnífico, grandes recursos hídricos abundantes, la mayor parte proveniente de las altas montañas. Y de hecho, fíjense que yo cuando era chico llegué a un pueblo que se llama Coyula y llegué a ver que en las calles había canales de agua. Y yo, no sé, me imaginaba que por ahí pasaba algún tren imaginario, cuestiones así. Y cuando el doctor Harmut nos contó sobre este ferrocarril, para mí fue como la explosión dentro de mí. O sea, algo que yo de chico imaginé como una locura, pues resulta ser que fue realidad. Y bueno, vamos a hablar un poco acerca del contexto ferroviario de Atlixco. Como tal, Atlixco, bueno, les cuento un poco cómo está el contexto ferroviario. El Ministerio de Fomento se funda en 1853, mientras es presidente López de Santana. ¿Qué es el Ministerio de Fomento? Es el organismo que empezó a promover la construcción de carreteras, la construcción de vías de ferrocarril y sobre todo manejaba las concesiones de ferrocarril. Es entonces donde se da la primer concesión de ferrocarril que iba a pasar desde Puebla hasta Izúcar de Matamoros el 8 de enero de 1866 para tres personajes: Numa Dosberg, Julio Seigler y Ramón Souglis. Estas tres personas obtuvieron la primera concesión de ferrocarril, en la cual se les había puesto una condición: tenían que salir de Puebla, pasar por Cholula, después a Atlixco y terminar en Izúcar. Lamentablemente otro dato interesante es que se iba a utilizar tracción animal, o sea, mulitas jalando los vagones, y tenía que seguir hasta Acapulco, siguiendo el cauce del río Mexcala. El límite de la construcción eran 3 años, el 1 de enero de 1869, y no lo lograron. A pesar de que ya les habían dado la concesión, no lo lograron y después hubo muchos intentos sin éxito. Llegó Maximiliano, él también dio otra concesión, pasó lo de Juárez, Sebastián Lerdo, muchas peleas, muchos conflictos y hubo muchas concesiones e intentos, pero no se logró nada concreto. Es entonces donde el 21 de junio de 1873, Vicente Riva Palacios, que en ese tiempo era el presidente de Fomento, y Juan N. Méndez, que en ese tiempo era gobernador de Puebla, dicen: nosotros vamos a construirlo. Es entonces donde se dividió el proyecto en 3 partes: de Puebla a Cholula, de Cholula a Atlixco y de Atlixco a Izúcar. Lamentablemente esta concesión que se les dio en 1873 volvió a fracasar, no la hicieron. Entonces ya había muchas concesiones hechas, pero estos cuates tuvieron un empeño interesante y pidieron 4 años después, el 19 de enero de 1878, que les renovaran nuevamente la concesión y se las volvieron a dar. Lo único que cambiaron fueron las fechas. Y una vez que se les aprobaron, empezó la construcción. Mismos personajes, Juan N. Méndez y Vicente Riva Palacios. Es entonces cuando el 4 de noviembre de 1878, 10 meses después de que le dan la concesión, se inaugura como tal el ferrocarril Puebla-Izúcar. Pero únicamente habían construido el tramo de Puebla a Cholula. Fue lo único que habían construido hasta entonces. Después hubo problemas, se cambió la concesión y en 1884 el ferrocarril llega por primera vez a Atlixco. Ese es el año en que el ferrocarril llega. Y después, en 1890, ya bajo los mandos de Luis García Teruel, que si lo investigan es un personaje bien interesante, él logra consolidar el proyecto hasta Izúcar. Llegando Luis García Teruel, también ya se consolida como tal la empresa Ferrocarril Interoceánico. El Ferrocarril Interoceánico era una empresa de capital inglés, pero con representantes mexicanos.
Además, es necesario destacar que Luis García Teruel era uno de los defensores del ferrocarril de vía angosta. Para quien no lo sepa, hay varios calibres. El estándar, que es de 1400, no me acuerdo cuántos milímetros, y el de angosta, que es un poco más chico. Es bastante interesante todo esto. Como tal, la empresa se consolida como Ferrocarril Interoceánico de México, Acapulco Limitado. Y después resulta ser que el ferrocarril interoceánico llega a Cualpicán, que es un poco más adelante, y en 1905 llegan a Chietla, donde conectan con el ferrocarril que se estaba construyendo desde Cuautla hacia Acapulco. Lamentablemente ahí terminó el proyecto. Bueno, el proyecto llegó un poco más abajo de Iguala, pero como tal el ferrocarril nunca llegó a Acapulco. Fue uno de las tristezas más grandes que hubo en México, y es entonces donde el ferrocarril interoceánico, teniendo esta línea ya construida, deciden unirla con una vía por acá. Y es entonces cómo se consolida, bueno, ahí está Chietla, y es entonces cómo se consolida lo que conocemos como el Distrito Puebla modernamente. Ya después de que el ferrocarril interoceánico muere, lo compran Ferrocarriles Nacionales, y ya en épocas modernas se consolida toda la red de ferrocarriles en ferrocarriles nacionales. O sea, ya no había varias empresas, ya era solamente una empresa dueña, y consolidan el Distrito de Puebla, que son todas estas líneas de acá. Y lo que nos interesa en este caso es lo que construyeron del ferrocarril Izúcar y el cacho de Cuautla, la llamada línea, bueno, dice BB, pero es BC, B de Veracruz, C de Colima. Como tal, las líneas en ferrocarriles van denominadas por medio de letras. No tengo exactamente el dato de por qué se dan las denominaciones de las letras, pero muchas líneas sí tienen esta denominación desde hace muchos años. Por ejemplo, la que une Veracruz con la Ciudad de México es la línea S. La línea original del ferrocarril interoceánico es la línea V. Y supongamos que aquí empieza la línea V y aquí termina la línea V. El primer ramal que salía, o sea, una línea, una externa, era la BA, estaba la BB, que en este caso la BB es la que comunica San Lorenzo con Puebla, y la BC es esta de acá. Todo esto de acá. Y si podemos darnos cuenta, en esta parte de aquí está Atlixco. Tiene un total de 156.700 kilómetros y inicia en esta parte de aquí el kilometraje en un lugar llamado Los Arcos, en las cercanías de Cholula, y termina en Cuautla, en el kilómetro BK-123, que es otra línea que sale de la OE. Y bueno, hablar un poco acerca de Aclisco es mencionar acerca de la estación. Este es un plano de la estación de Aclisco, muchos lo conocerán, es propiedad del CELIF, y les comparto algunos datos interesantes. Esto de aquí es una Y, es algo de lo que nos comentaba el profesor Hartman. Cuando una locomotora viene de frente, no la puedes echar para atrás tan fácil, porque está diseñada para que toda la potencia siempre esté exprimiéndose hacia adelante. Por lo cual, o la metes en una mesa que gire la locomotora para que salga volteada, o la metes en una estructura de estas que es una Y, donde cuando la máquina entra al frente, al momento de salir, sale la reversa y está volteada. Esta Y actualmente existe, bueno, existen los vestigios, existen paredes de piedra alrededor, y pues vaya, es un vestigio interesante. De hecho, aquí podemos ver un poco de la estación de Aclisco en aquellas épocas. Esta es una foto de un estadounidense llamado Fred M. Springer, que hizo un viaje en los años 60. Y de hecho, aquí podemos ver que el calibre es chiquito. O sea, miren el tamaño de este burrito. Y la máquina de atrás es una MDGA-8, que es una máquina de calibre chiquito. Y en este lado de aquí está la entrada a la Y. Como ya se empezaban a ocupar máquinas diésel, se dejó de ocupar. Esto actualmente es la avenida principal. Y aquí otra fotografía de Aclisco. Aquí se puede ver el cerro de San Miguel, si no mal recuerdo, y esta es una entrada que hay cuando ustedes llegan a Aclisco, y en esta parte de aquí se ve el cacho de la Y y una locomotora de las más antiguillas. Otro punto interesante sobre este plano es la estación. Como tal ya hablamos de la Y, ahora vamos a hablar de la estación. Literal, la imagen que les mostré hace rato es la imagen de cómo eran los andenes, cómo era el área de los carros. Aquí hay unas fotos interesantes del señor Fred M. Springer, donde podemos darnos cuenta que ya venía el tren cañero. Están aquí los andenes, están en esta parte unos escapes y un tanque de agua.
algo que caracteriza a la zona de Atlisco y circundantes es el agua. El agua es extremadamente importante para el ferrocarril, como no tienen idea. Por ejemplo, en la estación de María, que está antes de Atlisco, tienen pozos gigantescos. Bueno, la estación hoy en día es propiedad de una familia que la heredó porque un familiar trabajaba en ferrocarriles. Y en su cocina tienen un pozo gigantesco que va hasta abajo y es enorme. Por ejemplo, la estación de Molino igualmente corre un caudal. O sea, las locomotoras de vapor necesitaban mucha agua y necesitaban llevarlas por las zonas donde había agua. Otra foto interesante es la vista contraria. Esta es la estación de Atlisco. Aquí en este lado tenemos la zona de boletos y en la parte de hasta atrás, el andén más largo, es la zona de express. Y un carrito de primera de angosta. Otra foto interesante es esta de aquí, donde se ve el enfoque al tanque de agua de Atlisco. Y otra fotografía interesante es esta máquina de vapor saliendo de la estación. Y si podemos darnos cuenta, aquí dice Atlisco el tren. Es una de las fotos más interesantes que hay. Cabe destacar que muchas de estas fotografías las toman extranjeros. Incluso las fotografías de San Rafael, la mayor parte son de postales. No sé exactamente cómo era el asunto, pero aquí en Puebla hay muchos registros de la ciudad gracias a estas postales que eran tomadas por extranjeros, y por eso muchas fotografías tienen sellos postales, porque normalmente se compraban y se mandaban. Y bueno, esta es otra colección de un estadounidense que desconozco exactamente quién es exactamente porque ha girado por muchos lados, pero se ve la máquina saliendo de Atlisco y aquí podemos ver cómo ya estaba en los andenes. Otro punto interesante es aquí ver a toda la multitud de gente que hoy en día está ahí. Pues es impresionante, ¿no? Porque pues hoy en día utilizamos autobús, un automóvil y es casi imposible ver todo este tipo de cosas. Y algo interesante es, si existía el ferrocarril San Rafael a Atlisco y llegaba a Atlisco, ¿cómo lo hacía? Pues simplemente no tenían estación, compartían la estación del ferrocarril interoceánico. De hecho, en el mapa se puede ver cómo llegaba esa línea aquí en morado hasta la estación, y en la parte de aquí atrás ocupaban el espacio de la parte trasera para dejar su mercancía y hacer el intercambio. Llegaban los furgones del San Rafael, se los dejaban al interoceánico y ya nada más lo llevaban hacia Puebla, hacia Cuautla y de a cualquier parte del mundo. Y como tal, la línea roja es el ferrocarril interoceánico. De hecho, en el libro de Mexican Narrow Gauge de Fred, en el Mexican Narrow Gauge, dice que cuando el ferrocarril San Rafael muere, esa parte se le queda a la CIASA. Y hay fotografías en el Mexican, no lo traigo, pero hay partes donde se ve cómo están los furgones en la parte de atrás de la estación de Atlisco. Y lo interesante de este plano es que aquí justamente dice Ferrocarril San Rafael Atlisco, donde está la salida. Además, cabe destacar que junto a la estación hay dos espuelas que eran para un molino. Actualmente nada más, pues ya no queda nada. O sea, todo lo que les estoy mostrando, toda la línea BC desapareció totalmente. Nada quedó. Cientos de empleados murieron en su construcción y no quedó nada. Los rieles fueron levantados, las maderas fueron tiradas y pues vaya, esto es un poco del legado que nosotros hoy en día tenemos. Y bueno, algo interesante a destacar es que muchas veces el ferrocarril influye el porqué de las calles. Entonces yo les traigo aquí un Google Maps donde se puede ver aquí la estación y se puede ver lo que les muestro, cómo el ferrocarril interoceánico seguía hacia adelante, pero el San Rafael es muy bien visto cómo va curveando. Normalmente el trazo de las calles se ve muy influenciado por el ferrocarril. Y bueno, como lo comentó el profe Harmon, en la parte de aquí, bueno, esto ya no lo incluyo, pero todavía hay restos de los rieles en la ciudad de Atlisco, todavía están enterrados abajo del asfalto, hay puentes de metal, hay una Y más adelante, y pues vaya, es muy interesante ver todo este tipo de cosas. Y bueno, yo como joven los invito también a que pues aventuren un poco, que incluso las cosas que nosotros les mostramos las refruten, que siempre haya un diálogo constante, porque de nada nos sirve tener la historia parada, de nada nos sirve quedarnos con estas cosas, sino compartirlos con la comunidad y que todos nos volvamos más ricos, ¿no? Aquí no es como que haya una pelea por el conocimiento, sino que todos nos aportemos un poco más, y creo que todos somos valiosos en esto. Y pues creo que es todo el momento. Les agradezco la atención y muchas gracias.